Saludos queridos televidentes. En este episodio de Control de las Sombras hablaremos con Daniel Barrios de España, que es un escritor, investigador de un campo de parapsicología y ufología también. Y me gustaría hacerte pregunta, ¿puedes por favor compartir tus investigaciones en el campo de los fenómenos paranormales? Quizás has notado algunas regularidades, o sea, situaciones que estaban repitiendo sobre la manifestación del mundo invisible. Bueno, pues decir que es un placer y un orgullo estar aquí. Muchas gracias de antemano. Y sí, soy un experimentador, me considero experimentador porque a día de hoy la palabra investigador se dice, y para mí es una palabra muy grande, y creo que más las personas que, aunque llevemos más de una década en el mundillo en el mundo apasionante de la parapsicología, parapsicobiofísica, bien, pues soy un experimentador, como decía anteriormente, que le apasiona lo que es el campo de la investigación, pero la investigación de campo. Para mí lo que verdaderamente me llena interiormente es la investigación de campo, lo que es ir a los enclaves, sentir lo que uno siente con el fenómeno, con la causa paranormal y esos casos, aunque luego los presentemos en nuestros canales, no es lo mismo vivirlo en primera persona que luego pues tratar de contarlo, de presentarlo por aquí. Por favor, ¿puedes compartir unos relatos de tu investigación que te llama atención, sí, que consideres que se puede compartir, que son interesantes, sí, y tal vez habías notado una regularidad o unas situaciones de estas manifestaciones que habían repetido muy a menudo, sí, y que es visible que se puede notar lo que repiten unos momentos? ¿Vale? Sí, mira, por ejemplo, he tenido el placer de estar en una antigua leprosería, en un sanatorio abandonado, y allí pues he podido sentir lo que es una termogénesis, que quiere decir una bajada de temperatura abismal o subida, pero en estos casos, sobre todo, es bajadas de temperatura bastante pronunciadas. Y estando en los enclaves, pues en más de una ocasión he escuchado voces en directo, lo que es ir en un grupo, escuchar aquí mismo lo que es en el oído la palabra hola, una voz masculina, claramente decir hola, y lo que es ir un servidor, el primero lo que es en el grupo con la linterna haciendo barridos, y lo que es al girar los barridos y yendo por el pasillo central, un pasillo bastante extenso, escuchar el hola en el oído, girarme, frenar en seco, decir a un compañero, sí, dime Ramón. Para mí es interesante puesto que no le digo lo que he escuchado, solamente digo, sí, dime Ramón. Y el compañero Ramón dice, no, ha sido el compañero de atrás. El otro dice, no, ha sido la compañera de atrás. Y todos, aunque sean compañeros o compañeras, todos habían escuchado una voz masculina en el oído derecho decir hola. Cuando estáis con esto, ¿no habéis entrado ahí en ningún momento? Lo digo para que lo recordéis. Oye, te digo una cosa, esto te graba, se graba por la páralo y reproduce una. Vete para la palomilla. Vete para acá. Pablo, no, deja para acá. Al menos un par de minutos, ¿vale? Mira. Luego, en referencia a la leprosería que quería contarte antes, Olga, he de decir que hay manifestaciones de todo tipo, puesto que la causa paranormal es caprichosa, es esquiva, no sabes cuándo va a aparecer. Por eso siempre, como finalizo contando mi segundo libro, mi segundo ejemplar de relatos paranormales, cuál es el fin de nuestra existencia, finalizo diciendo que la causa paranormal es tan inteligente que actúa cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Con lo cual, con esto quiero decir que en esta leprosería, cuando estábamos realizando unas pruebas en un pasillo, estábamos lo que era con toda nuestra aparatología. Si me permites un breve inciso, quiero explicar lo que es la aparatología que utilizamos para que las personas, todos los que os siguen, pues entiendan un poquito al menos las bases
de lo que quiere decir cuando hablamos lo que es montar un campamento base, la metodología a tratar en una investigación. Y es que llevamos aparatos pues tanto de sensores de movimiento, sensores sonoros o lumínicos, llevamos ordenadores portátiles, en los cuales llevamos pues micros omnidireccionales de 360 grados, cogen todo tipo de barrido y a X distancia. Entonces, cuando efectuamos preguntas, primero hacemos lo que es un reconocimiento de voces. Por si algún invitado, alguna persona que no esté frecuentemente con nosotros, pues en caso de susurrar, en caso de hacer cualquier movimiento inconsciente, pues lo que es el reconocimiento de voces es para que sea susurrado saber detectar quién ha sido la persona. Pero lo que nos interesa es, sobre todo, que después de esa prueba de sonido, posteriormente hacemos preguntas aleatorias. Esas preguntas aleatorias quiere decir, Olga, que cada uno pregunte lo que desee, lo que le venga en gana a la causa paranormal, a las posibles entidades que se hallan en el enclave, en el lugar, pero intentar tratar de hacer preguntas que no sean con una posible respuesta que sea un simple sí o no. Con esto quiero decir, somos 5 personas, por ejemplo, somos 5 personas las que nos hallamos en este lugar. En vez de preguntar si somos 5 personas las que nos encontramos aquí, preferimos preguntar cuántas personas nos hallamos en este lugar. ¿Para qué? Para intentar obtener ese 5 o sois 5 o lo que quiera. De todas maneras, en honor a la verdad, van a responder lo que ellos deseen. Preguntas lo que fuere y te van a responder como ellos quieran. Pero lo más interesante de esto, yo creo y considero, Olga, es que cuando realizamos estas sesiones parafónicas, sesiones psicofónicas, para que todo el mundo nos entienda, lo importante es que hay un gran porcentaje en el que obtenemos respuestas inteligentes. Y eso es lo que te hace poco a poco intentar más acercarte al sentido del por qué nos hallamos en un enclave. Somos conscientes que estamos a 4 kilómetros de la primera población y por mucha aparatología que llevemos, hemos escuchado una voz en directo. Estamos sugestionados 3, 4, 5 personas. Hemos obtenido registros con ordenadores, con móviles, con todo tipo de aparatología, con todo tipo de micros, con todas las posibles hasta donde podamos llegar con los aparatos que disponemos, pero es que hemos captado registros de voces claramente guturales que ahí no se hallaban. No había nada, ninguna persona física. Y para terminar con el tema de la leprosería, te quería decir que allí estábamos en ese pasillo, como quería contar anteriormente, en ese pasillo empezaron a saltarnos los sensores de movimiento en un hall que hay en una estancia, lo que es para subir o bajar escaleras. Allí nos acercamos porque saltaron los sensores de movimiento, empezamos a rebatir un poquito a los compañeros de que está saltando el sensor, etc, etc, y resulta que sin estar allí in situ, cosa que sí hacemos con el ordenador a posta para grabar y escuchar lo que nos responden para seguir con las preguntas aleatorias a razón de las respuestas que nos efectúan, aquí en esta ocasión lo que te quería comentar es que escuchamos claramente una voz femenina que es cantarina y dice lara, 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 Santo Francisco, pum. Es una voz femenina como la tuya, Olga, muy pareja, y cantando. Y es que nos hallábamos, como te dije anteriormente, 4 kilómetros de distancia tranquilamente de la primera población y éramos 3 hombres. Muchas gracias, Daniel. Y también puedes decir, por favor, habías dicho que podías registrarte estas voces, sí, pero tal vez podían sentir una presencia de estos seres invisibles, no solo registrar unas voces, tal vez puedes decir cómo lo percibían. Sí, por ejemplo, en la periferia madrileña, que hemos estado hablando antes de que aunque residamos en otro sitio, somos de Madrid, en el Alto del León hay una vivienda que era de un gobernante, era muy famosa, no voy a nombrarlo, pero en el libro de Respuesta del Más Allá, en el primero mío, menciono esto que te voy a comentar ahora y gustosamente lo cuento.
allí, estando lo que es en la cocina, empezamos a oler a vela y escuchando a vela, oliendo a vela, perdón, técnicamente, con tecnicismos hablando ahora un poquito, se considera una clariesencia, ¿vale? Esa clariesencia que percatamos todos los testigos que estábamos allí, lo comentamos como huele a vela, que extraño, pero es que ya llevábamos más de una hora en la misma estancia. Tenemos preparados los aparatos, ponemos la vela, lo mencionamos, la clarisencia, y a la que estamos haciendo las sesiones, un servidor empezó a sentir en una puerta que da acceso a unas escaleras para subir a la planta superior, decir de antemano que esa puerta, con la antigüedad, con el tiempo, pues yo me ocupé de dejarla bien atrancada para que en caso de una ráfaga de viento o lo que fuere, pues que no contamine a la grabación, para que no hayan sonidos extraños, en los cuales lo teníamos nosotros controlado, quiero decir. Bueno, pues atranco bien la puerta, estamos haciendo las sesiones y tengo que sonreír porque es que es de la emoción a razón de lo que pregunta que hace, lo que uno siente, lo que en primera persona el testigo siente, que es lo que a mí egoístamente hablando me interesa. Y es que mientras estábamos efectuando las preguntas, me dio por mirar a la puerta, me quedé así mirando de nuevo lo que es donde tenemos el campamento base, sentí claramente que había alguien, o sea, cuando digo alguien es algo invisible, la causa paranormal, no sé explicarlo porque yo no soy sensitivo, ¿vale? No me presento como tal, pero ese día justamente sentía que algo había ahí. Y es que a la segunda vez que ya me giro y miro la puerta, justamente hace la puerta y se abre tranquilamente 10-15 centímetros. Pero es que lo que más me gusta de este caso, no es lo mismo contarlo que vivirlo, como dijimos anteriormente, pero es que lo que más me gusta de este caso es que yo personalmente estaba muy bien cerciorado de que esa puerta estaba muy bien atrancada. Y de la manera que se abrió, más lo que sentí en esos instantes, tengo claro que la causa paranormal, a ser tan inteligente, si no ha querido que esa manifestación se capte, tanto por vídeo como por audio, no se va a captar. Y muchas veces nos vamos con X, pero el recuerdo más fuerte de todos los compañeros es algo que por X o por Y no se dejó grabar. Y a mí personalmente, aunque no pueda presentarlo en varias ocasiones, tengo claro 100% firmemente que no estamos solos, Olga. Sí, 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 de verdad. Muchas gracias, Daniel. Y tal vez me gustaría hacerte también una pregunta sobre ello. Muchas personas dicen que pueden ver, no solo sentir la presencia de alguien, sí, como notaste, sino que también pueden ver como, sabes, como una visión periférica. Es como estás viendo recto, pero puedes ver de una visión periférica que al lado, no sé, hay una sombra o una persona o algo así. Tal vez ¿había algo de esta manera? Sí, creo que hay varias ocasiones en las cuales son vivencias, experiencias que son muy claras, son excesivamente claras. Nosotros lo que es ver, no te puedo decir así algún caso, pero hablo en plural porque he estado tanto de fundador en un grupo, Misterios Dayan, un abrazo a todos los compañeros, como lo que es en diversos grupos como invitado, y es que las experiencias son de estar bajando unas escaleras en una cárcel abandonada y quedarnos quietos porque un compañero, su forma de expresarlo es que siente que se le está poniendo la carne de gallina, el vello de punta, Sí. y quedarnos quietos y pedir que si se puede manifestar de alguna forma, que dé un golpe lo más fuerte posible o lo que fuere. Y estando quietos, claramente quietos, todo controlado, de repente suena en la misma escalera que nos encontramos un golpetazo, pero un golpetazo que te quedabas mirando lo que es la barandilla de la escalera y estaba vibrando. ¿Qué explicación lógica le das a eso? Justo en el preciso momento que estás haciendo esa pregunta. El compañero, yo considero que está iniciándose lo que es en el mundo de la sensitividad, ¿vale? La clarisencia, la clarividencia, como quieras definirlo.
se está metiendo poquito a poco en ese mundillo, pero como primer testigo sí te puedo garantizar que allí no estábamos nada más que él y yo, en esa estancia, en esa escalera, en esa zona, y el golpetazo y cómo vibraba la escalera, no había nadie físico. Llevábamos más de 4 horas y media en el enclave. Ahora, ver lo que es un espíritu, como se conoce más internacionalmente, un espectrogénesis, porque hay una diferencia. Lo que es un espíritu es una entidad, ¿vale? Como decíamos anteriormente, pero una espectrogénesis, vamos a decir que es como algo nebuloso, ¿vale? Que no tiene la misma inteligencia que ese llamado espíritu, pero esa espectrogénesis también se aparece en los sitios. Los busques o no los busques. Estando en Zaragoza, en un sanatorio también abandonado, en esta ocasión estábamos lo que es de forma circular en el grupo, y al girar a la izquierda y ver dónde teníamos una videocámara caza que se pone a grabar cada 30 segundos, durante 30 segundos, si pasa algo por delante, algo físico, al mirar a la izquierda antes de que salte la cámara, un servidor vio cómo bajaba, vamos a llamar esa posible espectrogénesis, cómo esa sombra descendía lo que es por parte de las escaleras. Era semi-ser, vamos a decir, semi-humano, pero no se veía las fracciones en 100% como una persona, como tú y como yo, pero se veía, vi claramente cómo descendía. Ahí no había de videocámara, no se grabó nada en esos momentos. La caza estaba enfocando hacia la pared, pero saltó posteriormente a esa visualización, a lo que vi. Si quieres te cuento una que es ahí mismo, una experiencia que considero inteligente para que se me entienda un poquito. Cuando digo que es inteligente es porque hay motivos. Estando en ese círculo, resulta que hacemos una pregunta y decimos si quieres darnos un mensaje. Esa persona que hace la pregunta resulta que obtiene una respuesta, como decíamos al inicio, que a veces no son inteligentes o consideramos que no son inteligentes, porque luego todo tiene un porqué. Todo efecto tiene su causa y toda causa tiene su efecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que escuchamos en la sesión, Gonzalo enciende la vela. Gonzalo era un amigo mío que le invité ese fin de semana a ir y es el que efectuó la pregunta, el que la hizo. Se pone Gonzalo a buscar velas. Nos ponemos los demás a acompañarle a hacer velas. ¿Te puedes creer, Olga, que en el medio del círculo donde estábamos había una montañita de velas calcinadas? Y rebuscando lo que es en la capilla donde estábamos, se pone a mover las velas al final de la búsqueda, con el pie se pone a mover y remover la montañita de velas, y abajo del todo, en el medio, una vela nueva con precinto, con el plástico nueva a estrenar. La encontró Gonzalo, preguntó, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo ha aparecido aquí nueva? Y lo que le comenté, digo, a ver, ¿qué es lo que ha dicho la posible entidad? Gonzalo enciende la vela, pues enciéndela. Ya está. Muy interesante. Muchas gracias, Daniel, por contar tales relatos. Realmente son muy interesantes. Y tal vez habías notado que mientras más prestamos atención en estas manifestaciones invisibles, entonces se puede decir que estas manifestaciones comienzan a manifestar con más fuerza, con más frecuencia, y pueden afectar a la persona también con más poder. Yo creo que, salvo mi humilde opinión, pienso que todo eso es en referencia al testigo, a la persona interesada. O sea, me explico. Si una persona es fácil para autosugestionarse, pues lo primero que no le recomiendo vaya a estos sitios, porque posiblemente vaya a sufrir. Vaya o no haya manifestaciones en esa investigación, experimentación. Lo que está claro es que la psique humana, para mí personalmente, es lo más peligroso que podemos encontrarnos. Podemos ir a un sitio, podemos haber apreciado una posible voz, como dije en ocasiones anteriores, de que nos han respondido inteligentemente, y ya como esas voces se dirijan a ese mismo testigo, nombrándola a ella o a él, esa persona va a sufrir esa noche, va a autosugestionarse. Por comparar, aunque las comparaciones no son buenas, es como la Ouija.
la ouija, ¿vale? Que es sí en francés y sí en alemán. Ouija. Yo creo en la ouija, no la practico, es abrir otro tipo de canal, otra puerta, pero creo que sea la ouija, la ouija, sea hacer sesiones parafónicas en el campo de la investigación, estando allí a pie de campo, como hace un servidor. Yo creo, Olga, que lo peor es que como salgas de la experimentación, de la investigación, te montes en tu coche, sigas dándole vueltas a la psique, vayas a tu casa, oigas el clásico sonido de un cristal, de un vaso moverse, de un plástico, de la estructura de la vivienda, igual que los enclaves que al estar en estado de abandono suena la estructura en varias ocasiones, pero hay gente que pega el respingón, el salto de susto, y otros pues con el tiempo, que aquí nadie ha nacido sabiendo, vaya por delante, pues lo hemos ido comprendiendo y ya no nos pone tan tensos como al inicio. Pero como una persona sea fácil, autosugestionable, lo puede pasar muy mal. Entonces, mi recomendación personal es que vayas con la mente abierta, mente fría, disfruta lo que estás haciendo. Lo primero, respeto 100% a lo que es el enclave, el lugar donde te encuentras, el edificio, y si hay o no hay entidades en el lugar, almas de paso, entidades acompañantes, familiares, lo que quieras, lo que desees titularlo. Pero haya lo que haya, siempre un respeto. Un respeto tanto por lo físico, por el enclave donde te encuentras, como por esas posibles entidades que nos estén acompañando estando nosotros ahí físicamente. Pero, volviendo a lo anterior, si tú vas a un enclave, te da miedo la fachada, te da miedo cuando entras y estás sufriendo, lo mejor es coger el coche, llevarte a tu casa o a donde tengas el coche aparcado o al hotel, que nos ha pasado a nosotros, de tener que llevar a la pareja de un compañero al mismo hotel para que descanse, desconecte de todo, y como vayas pensando en ello, estés en la experimentación, sucedan algún tipo de fenómenos paranormales y te lo lleves a casa y empieces a trabajar la cabeza, lo único que vas a hacer es sufrir, y si te pasa algo, para mí personalmente no va a ser sobre todo a causa de las entidades. Para mí es más bien por ti, que has estado condicionado en todo momento. Como entendí, cuando la persona está con negatividad o con preocupación, entonces con las emociones, ¿sí? Si está con emociones, entonces mejor no entrar y no visitar tales sitios, ¿sí? No es recomendable. Porque 100% estas entidades van a perseguir luego a esta persona. Yo personalmente creo que una persona cuando va autosugestionada a los enclaves, creo que si va de esa forma, la psique humana es lo más peligroso que hay, y va a ir autosugestionada al enclave sin haber accedido, y luego cuando vuelva a casa, como empieza a trabajar lo que es la mente, su psique va a estar sufriendo, y en caso de que le suceda alguna cosa, yo no puedo poner la mano en el fuego de que hayan sido la causa paranormal la que ha creado ese accidente, vamos a llamarlo así. Creo que en su mayoría, como una persona sea de la manera que estamos hablando, autosugestionable, creo que si le pasa alguna cosa por desgracia, ha sido más por el testigo, que sin darse cuenta, a causa de los nervios, no estar centrado en lo que estás haciendo, ha podido tener un accidente, desgraciadamente. Y tal vez, no sé, ya habías notado cuando la persona está visitando tales lugares y después estos seres comienzan a manifestarse en la vida de esta persona, ¿no? Y cómo están manifestando en su vida, también lo visitan por la noche, o en los sueños, o están manifestando diariamente por el día. ¿Cómo? Pues mira, podemos volver a la autosugestión anteriormente mencionada. Un servidor, cuando termina la experimentación, se monta en el coche, recuerda detalles de cómo ha sucedido esto al principio, lo que ha comentado el compañero, lo que he comentado yo, y luego ha sucedido algo muy parejo, pero cuando ya abre las puertas de casa ya no da más vueltas a nada. Yo personalmente vuelvo de la experimentación, me tomo mi café, me gusta estar tranquilo, luego me voy a dormir,
pero mi cabeza ya no está pensando en nada de lo que ha sucedido, de las respuestas amenazantes. En muchas ocasiones nos responden un fuera de aquí, nos insultan, nos provocan, pero ahí está el testigo, el experimentador. Tiene dos opciones. Una es sugestionarse, asustarse y sufrir, y otra es pues, la opción que yo decidí desde hace tiempo, que es, bueno, desde los principios prácticamente, es cuando entras a la puerta de tu casa, has disfrutado, lo has pasado muy bien, has estado en el enclave, la historia del lugar, registros, resultados, vivencias, termogénesis, como dijimos anteriormente, bajada de temperatura, hemos podido visualizar cosas, escuchar cosas, oler cosas, sentir, pero esas cosas con todo el máximo respeto a la causa paranormal, por supuesto, es por decirlo de una forma rápida, veloz. Pero mi recomendación es que el fenómeno existe, por decirlo de una manera, tajantemente quiero decir, el fenómeno existe, pero cuando salgas del enclave no vuelvas a pensar más en ello. Hay personas que tienen visitantes de dormitorio, han vivido la opresión en su cuerpo encima suya en la misma cama y ha venido con nosotros una vez de experimentación. No ha vuelto a venir porque se asustaba, pero eso no quiere decir que lo que te he comentado anteriormente de los visitantes de dormitorio es porque después de la investigación le ha pasado esos sucesos en su vivienda. Esto de los visitantes de dormitorio ya le pasaba anteriormente. ¿Cómo se fue? Igual que vino, se fue, Olga. Pero luego está el caso de mi amigo, como te dije, de otro compañero, que igual que vino y vivió esas situaciones por desgracia, porque sufrió, la verdad hay que reconocerlo, igual te digo que igual que vino, se fue y no llamó a ningún vidente, no llamó a ningún grupo de investigación, y igual que vino a su casa, a esa estancia y sucedió lo que sucedió, igual te digo que desapareció y ya jamás volvió a vivir, a pasar ningún suceso de los comentados anteriormente. Queremos investigar, queremos avanzar, pero mi opinión más personal es que por muchos regalos, porque para mí esas manifestaciones son regalos, lo digo alto y claro, para mí son regalos de esas manifestaciones tan claras que demuestran que no hemos estado solos. Tenemos horas y horas para comentar casos, poco a poco, pero yendo lo que es al grano, como se dice aquí en España, aunque vivamos fenómenos, para mí personalmente, ya con esta más de una década, como te dije anteriormente, que llevo metido en el campo de la investigación, de la experimentación, para mí personalmente vamos a llegar hasta donde ellos digan o hasta donde a ellos se lo permitan. Pero eso que tanto desea el hombre, hablando en general, de saber qué hay en el otro lado, nos pueden dar pistas. ¿Y qué pista? Que te están demostrando que en varias ocasiones ha fallecido una persona allí hace 3 décadas y tú vas esa noche y posiblemente estás interactuando con ese ser. Luego investigas, ahí sí que está la palabra investigación, y das con ese nombre y apellido a razón de las respuestas que te han dado en las sesiones que hicimos estando allí in situ, estando en el lugar. Eso sí es interactuar, eso sí es investigar. Si has dado con ese nombre y apellido, si qué le sucedió allí a la entidad. Pero una investigación no es ir un día y ya está, es ir constantemente, hay que ser constante. Pero lo que hay allí será pura felicidad, será un sufrimiento, no son conscientes de que han desencarnado y por eso están vagando por aquí en nuestro plano físico aún, hasta que sean conscientes de que han fallecido. Pero lo que está muy claro es que cuando lo vivamos es porque nosotros habremos desencarnado por desgracia o por suerte. No sabemos nada. Muy interesante y muy importante lo que dijiste sobre no mantener en la cabeza estos recuerdos, sí, lo que pasó, lo que ocurrió, para no llamar atención de estos seres, sí, porque vienen por esta cuenta, como comentaste, como dijiste, que cuando la persona está sufriendo o está experimentando el miedo, entonces está emitiendo esta energía, sí, energía, por ejemplo, de cuando está preocupando, ¿no? Entonces sale esta energía de emociones, etc. Entonces se puede decir que estas entidades que vienen, entonces está aprovechando de esta energía que emite la persona. Sí. Lo primero es que creo que
podemos estar 5 personas, por decir una cifra, en un enclave y lo que quiera que haya allí, sea ser acompañante, sea entidad de paso, sea alma enclavada en el lugar, lo mismo de esas 5 personas, solamente 1 o 2 son el foco. Son el foco, esa iluminación con quien quiere interactuar la causa paranormal. Esas entidades, esos espíritus, como quieras llamarlo, ¿vale? Para que nos entendamos en modo general. Pero sí es cierto que hay ocasiones que cuando más fenómenos hemos vivido, no hemos considerado que haya sido por adrenalina, por tensión del enclave, volvemos agotados a nuestros coches. Hay momentos que no ha sucedido gran cosa, porque no es que vayas a ser los enclaves y siempre obtienes 50 registros psicofónicos, parafónicos, ves 4 entidades y con la videocámara has captado 4 sábanas. No, esto es tiempo y tiempo y tiempo, paciencia, y lo mismo en toda la noche ha sucedido solamente una cosa. O te ha parecido escuchar solamente una voz, pero no sabes ni siquiera lo que te han respondido. Luego llegas ya a tu casa, al laboratorio, análisis, y lo mismo ahí obtienes 10 registros que de los 10, 6 para ti son clase A, triple A como yo la llamo, o sea, tan claras como estamos hablando tú y yo, quiero decir. Pero estando en el enclave no ha sucedido nada, pero no sabes por qué. Te has vuelto a casa hablando con los compañeros antes de coger el coche y todos hemos acabado agotadísimos de tener que comprar un refresco, una chocolatina para que nos suba en alguna gasolinera, porque hemos acabado reventados, cansados, y hemos dicho, no ha sucedido nada, no ha sido una noche espectacular, pero estamos agotadísimos. Sí, creo que, por decirlo de un modo, también lo que es la aparatología que llevamos, esa electricidad, vamos a llamarlo así, esas baterías, hay ocasiones que llevando portátiles, llevando detectores de campo, detectores de movimiento, el MEMETER, el detector de campos electromagnéticos, es aparatología para que si hay algo de energía, entidades, posibles entidades, vamos a decirlo así, pero no es tan fácil todo, claro, pero si hay algo de energía, el detector de campos electromagnéticos, el K2, famoso K2, puede captar si salta una de dos, porque hay una entidad, o porque lo estás poniendo aquí y hay electricidad. En un propio enclave puede estar abandonado, tú crees que está abandonado, o un sitio con un permiso de investigación y detrás de la pared tienes luz. Entonces el K2 está saltando picos. Pero claro, ¿qué es lo que interesa en las redes sociales? Que lo pones aquí, saltan picos y ya tengo una entidad aquí. No. Hay que tener un control, ya no es engañar al público, es que tú mismo en un enclave te estás autoengañando. Creo que las energías pueden absorber energía tanto de las personas físicas como de los aparatos que llevamos a los enclaves para intentar obtener algún tipo de prueba. Yo considero que todos somos energía, tanto los que estamos en nuestro plano físico como lo que es el astral, lo que es en otros planos de existencia, con lo cual la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces considero que somos energía y con lo que tratamos de interactuar o lo que quiera que haya en ese plano, en ese otro plano, y quiera interactuar también con nosotros, para mí, en cómputo global general, todos somos energía, todos, somos almas. Y en estos días, en estos momentos, cuando habían agotado totalmente después de su investigación, entonces vosotros como las personas, como seres humanos, ¿habían sentido algo? ¿Habían percibido que alguien está aquí? Tanto individualmente como grupalmente. O sea, han sido manifestaciones, mira, te pongo un ejemplo. Un castillo en Ávila, con permiso de investigación, que solicité y la obtuvimos, y gracias desde aquí. Estábamos en una sala de ponencias, de conferencia, en pleno castillo, un salón muy grande, una mesa muy grande, y ahí
pedí a un compañero que por favor, lo que es el rellano para subir a la planta superior, teníamos un sensor lumínico. Se ilumina si pasa algún tipo de energía, porque somos energía, tanto los que están aquí como los que no están en nuestro plano. Y se pidió que saltase esa linterna, ese sensor de movimiento, y nada más terminar la pregunta, se enciende el sensor lumínico. No se volvió a encender en toda la noche, solamente en esos momentos. Hay momentos que hay 3 velas, pides que se apague la del medio y en el instante se apaga la del medio. Yo, ese tipo de detalles, entiendo mis palabras, para mí son de forma inteligente, puesto que no puedo decir que casualidad. Casualidad, 1, 2, 3, pero ya cuando hay distintos enclaves que vas, distintas personas y suelen haber fenómenos inexplicables, pues será porque a lo mejor en vez de casualidad hablamos de causalidad. Y esa causalidad cada día está más que demostrado. Muy interesante. Entonces, mientras estás pidiendo que manifiestan algo, ¿no? Un golpe o están apagando estas velas, entonces solo cumplen, ¿no? Efectivamente. Sí, sí. Y mira, si me permites, porque anteriormente te he querido explicar una cosa de lo que es un sanatorio, pero como estábamos hablando de otra cosa, te pido disculpas, pero no quiero que termine cuando termine la entrevista, tú eres la que dirige, pero no quiero terminar sin contarla. Llámalo orgullo personal, y creo que viene muy acorde con lo que estás diciendo de lo que siente el testigo. Esa chica invitada, esa pareja del amigo que te dije anteriormente, estábamos en la sala de mortuoria, en el horno crematorio, y resulta que apagamos luces, nos pusimos en círculo y realizamos una pregunta. Al hacer la pregunta, sentí en mi brazo derecho como una mano me hacía así para abajo, lo que es para atrás, lo que es el omoplato, así, descender, apoyar la mano, apretar un pelín de nada, sutilmente, y descender lo que es al omoplato, por la parte de atrás. Me callé, porque estas cosas, cuando a mí personalmente me pasa, me callo, y no sé explicarte por qué, pero yo me callo y a ver qué pasa ahora. Bueno, pues te puedes creer que cuando me sucede eso, me callo y no pasa un minuto y justamente la que está enfrente mía, pues estábamos a oscuras, pero yo medianamente sabía cómo estábamos colocados, posicionados. La chica que había enfrente, la que he comentado anteriormente, de repente a oscuras se pone a gritar. Encendemos luces, todos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, ¿qué pasa? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Empieza a mirar izquierda y derecha. A su izquierda estaba su novio. A la derecha estaba mi amigo, el de Gonzalo enciende la vela. Y mirando con cara desconfiante tanto al uno como al otro. Sea su pareja o no sea su pareja, miraba con unas caras de desconfianza excesivas. Y cuando le estábamos preguntando qué te ha pasado, respira, tranquilízate, pero ahora cuéntanos qué te ha pasado, por favor. Resulta que dice que alguien le ha tocado, alguien le ha tocado. Y le cojo y le pregunto, pero dime por favor de qué forma te han tocado. Mira, es que hay cosas que no se pueden explicar. Tú sabes lo que es cuando a mí me apoya la mano detrás, en el hombro derecho, me aprieta un poco y lo dice ella en alto, lo va dictando igual. Dice, mira, he notado como en el brazo derecho, en el hombro derecho, me han apoyado la mano y me la han bajado así por el omoplato. Digo, madre mía, eso me ha pasado a mí hace menos de un minuto. O sea, fue clarísimo. Y esa evidencia fue tan clara ya, que ya esta chica dijo, mira, no puedo, por favor llévame al hotel y me quedo allí tranquilamente a dormir, pero yo aquí ya no puedo estar más. Y fue un fenómeno en el cual, si yo llego a decirlo ese minuto anterior, sí es posible que esta chica con esa tensión, ese miedo, esa sugestión, se autosugestionase más por culpa de haberle contado yo lo que había vivido en esos momentos. Y aunque sin que le suceda, dice ella, su mentalidad lo recrea como que le ha pasado también a ella. Pero es que yo no dije nada. Y es que le pasó exactamente lo mismo. Una posible entidad hizo eso conmigo, nos bordeó a los demás asistentes y también lo hizo con ella, que podría ser, quiero unificar las palabras de anteriormente, Olga,
¿Podría ser ella en esos momentos el foco de la investigación? ¿Por qué no? No lo sabemos 100%. Nos van dando mensajes, pero jamás vamos a saber 100% cómo es el otro lado. Lo más importante, por lo menos para mí, o más interesante, es de que cada día, a causa de experiencias, tengo más claro que no todo puede acabar aquí. Ujú, ujú. Y ahora, como entiendo, con el tiempo, mientras más estás investigando, entonces comienzan a manifestarse más estas entidades, comienzan, no sé, a ocurrir más cosas no entendibles, ¿no? Que no se puede explicar. Exactamente. Son fenómenos inexplicables. Es que son experiencias que te das cuenta que cuando van 5 personas, vas a un orfanato abandonado, por ejemplo, y suceden cosas. Pero luego vas y van 4 personas, incluyéndome yo mismo, un servidor, y te das cuenta que esa persona que tantos fenómenos tuvo la otra vez no ha asistido y al final puede ser que esa persona haya sido más ese foco para las entidades para poder interactuar, como poder utilizarlo como un agujero negro, por decir algo así a primera hora. A lo que quiero llegar con esto es de que lo más importante en una investigación de campo son los experimentadores. Si saben tener un control y la causa paranormal quiere manifestarse, lo hará. Eso lo tengo muy claro. Si quiere que lo captemos mediante vídeo o grabación, lo hará. Pero que en realidad nosotros plantamos nuestro campo base, todo nuestro material que humildemente podemos llevar, pero todo lo que suceda, esos fenómenos van a ser a razón de lo que él quiera. O sea, nosotros hay momentos que tienes los sensores colocados de tal manera que nos podemos autoengañar, porque luego lo analizas y dices, ha saltado el sensor de movimiento, tenemos la videocámara enfocando y resulta que cuando saltó, vamos para allá, no pasa nada, estaba allí, pero luego resulta que por videocámara, revisándola, está cruzando un gato negro. Eso nos ha pasado a nosotros en una cárcel. Entonces creíamos que había un fenómeno paranormal y era simplemente que un gato negro atravesó y hizo saltar el sensor de movimiento. Pero luego hay otras ocasiones que tiras de historia y cuando dije a los inicios lo de Santo Francisco, la canción de Santo Francisco, esa quiero que la escuches. Si quieres te metes en el canal mío y la ves que la tengo publicada. Ese Santo Francisco, quiero que te hagas la idea de que cuando nosotros lo reproducimos y lo escuchamos, yo era un total ignorante sobre el Santo Francisco, pero todos escuchamos a la hora del análisis posterior la voz femenina cantando el Santo Francisco. ¿Qué sucede? Que luego tirando de hemeroteca, de informes, resulta que allí era una zona lo que es de curas, de monjas también, y cuidaban a los pobres enfermos de leprosis. Y lo que sucede es que tirando de hemeroteca, ese Santo Francisco, esa canción, las fiestas patronales cantaban las monjas y podemos decir, bueno, unificándolo un poquito podría ser una de ellas las que cantaban en las fiestas. Bueno, pues en las fiestas patronales cantaban en honor a un santo. ¿Quieres que te diga cómo se llamaba el santo? San Francisco de Asís. Santo Francisco. Unos pueden pensar que he rebuscado. Yo sé muy bien lo que escuché, yo sé muy bien lo que he tratado de informarme y es mejor para mí ir siempre y cuando tengas cercanos los enclaves que puedas asistir constantemente. Contra menos información tengas, mejor, porque luego la sorpresa te la llevarás doblemente. Bien, te cuento otro caso. Sí, es que no quiero ser pesado, pero te lo cuento lo más breve posible. Nos encontramos en ese palacio que resulta que ya son las 5 y pico de la madrugada, ya no sabemos ni lo que hacer, Olga.
Ya no sabemos ni lo que hacer en el sentido de que hemos utilizado todo tipo de aparatología, todo tipo de pruebas y resulta que, para que te hagas la idea, es que sucedieron cosas, pero lo más primordial es que un compañero, David, que vive en Barcelona ahora, un abrazo desde aquí, David, al estar yo abajo con una teniente alcalde, le quería dar una tarjeta. Lo voy a contar muy breve, ¿vale? Quiero darle una tarjeta a la teniente alcalde para que sepa el nombre nuestro, para que se ponga en contacto conmigo y tal. Y resulta que no tengo la cartera, la tengo en la mochila en la planta superior. Le pido a David que suba a cogerme la cartera, por favor. La baja. Y cuando va a bajarla, o sea, sube arriba a cogerme la mochila, de repente vienen profesoras de una escuela junto con la teniente alcalde que estoy yo hablando y dice, perdona, Daniel, pero creo que a vuestro compañero le ha pasado algo. Vamos para allá, está rendido, con la lágrima aquí, y esta persona nunca se pronuncia mucho a la hora de experimentar, de siento, percibo, no habla tanto. Bueno, pues resulta que le dejamos respirar, le hago unas friegas así en la espalda para que se relaje, le dejamos un espacio y ¿qué te ha pasado, David? ¿Qué te ha pasado? Y cuando ya se relaja, jamás se me olvidará la vida. Me mira así de lado y me dice que he visto un niño. Digo, ¿cómo que has visto un niño? Dice, me he subido para arriba, a la mesa donde tenías tu mochila. La he abierto y a la que la he abierto para cogerte la mochila con la linterna, he escuchado un movimiento en la otra parte de la mesa. He girado con la cabeza, he mirado y he visto un niño así inclinado. Como lo estás oyendo, Olga. Digo, ¿y qué has hecho? Dice, pues al ver al niño, le enfoca con la linterna, se ha inclinado, se ha levantado ya, se ha puesto en posición y se ha ido corriendo para allá. Digo, no me digas. Dice, le he visto inclinado, como que le he pillado. Dice, y luego le he seguido con la linterna. Digo, ¿y a dónde ha ido? Dice, ya me he bajado corriendo. Ya no podía, es que hay que estar en situación, ¿vale? Es que hay que estar en situación de estar solo y ver lo que acabo de comentar. Una verdadera y auténtica fantasmogénesis. Porque pongo la mano en el fuego porque eso fue real. Aunque no hubiesen vídeos, aunque yo no lo viviese personalmente, pero yo le creo firmemente a él. ¿Qué es lo que sucede? Que este testigo, cuando hicimos una sesión delante de parte de gente que vino, la teniente alcalde, los profesores y tal, como he dicho anteriormente, hicimos una sesión preguntando a las posibles entidades del lugar. No tuvimos ninguna respuesta, nada. Cuando hay y cuando no hay, no hay. No tuvimos nada. Pero qué casualidad que cuando ya bajamos todos abajo, al patio, a despedirnos de la gente que vino para ver cómo lo hacíamos y ya dejarnos solos en el palacio los experimentadores, qué casualidad que solamente sube uno, cuando anteriormente éramos 20, y cuando sube uno, justamente ve una auténtica fantasmogénesis. Cuando se hizo la noche, ¿recuerdas cuando te he dicho anteriormente, os he dicho anteriormente, perdón, que ya no sabíamos lo que hacer? Ya no sabíamos lo que hacer de tantas pruebas, sensores, escaleras, esto, lo otro. Bueno, pues puedes creerte que, bueno, no es aquí en plan fantasma, sino lo que sucedió, mejor dicho, es que de no saber ya qué hacer, les dije a los compañeros, chicos, ¿qué os parece si, como ya no sabemos, qué más podemos hacer? Nos hemos quedado sin baterías, ni portátil, ni videocámara, ni nada. Todo ya vacío de batería. Digo, ¿qué os parece si me pongo aquí al lado de un pilar y como David ha visto un niño, la entidad de un niño, ¿qué os parece si nos ponemos a jugar al escondite? Digo, cuento hasta 10 y cuando termine de contar 10, todos callados. Venga, vale, vamos a hacer la prueba, venga, vale. Sin grabar, sin hacer nada. Ya era, egoístamente hablando, era una cosa para nosotros, para los que estábamos allí. Nos daba igual ya el material, presentarlo, no presentarlo, era ya aprovechar las últimas horas estando en el palacio que era nuestro durante horas. Esa es la pasión. Yo lo llamo pasión, por lo menos. Y me pongo a contar 1,
2, 3, y cuando llego a 10, digo, venga, que voy a por vosotros. Y de repente, en ese margen de segundos que me he quedado quieto, en silencio, todos callados, todos en silencio, y de repente, es que me emociona, ¿verdad? Empezamos a escuchar todos. Bajando escaleras abajo, pasos cortos y rápidos, veloces. Mira, encendimos las luces, todos emocionados. ¿Lo habéis escuchado? Vamos para abajo, vamos para abajo. Mientras hablábamos íbamos para abajo con la emoción. Abajo no había nada, no había nada. En el palacio, en la parte baja, no había nada. Pero cuando volvimos al rellano, donde el pilar, donde hicimos lo del escondite, y empezamos a hablar ya con luces, y empezamos a hablar todos, tú sabes lo que es personas de 30, 40, 50 años, con la sonrisa así, de oreja a oreja, y decir, esto no se puede reproducir, no lo puede vivir nadie, no lo puede escuchar nadie, pero todos, 100% firmemente, sabíamos lo que habíamos escuchado, y nuestra sensación era esa, era un niño corriendo a pasos cortos, pero veloces, bajando escaleras abajo para esconderse. Mira, yo con eso ya me siento pagado, te lo juro. Bueno, tengo la última pregunta, pero está un poco parecida a que hemos hecho antes, pero bueno, si tienes algo para decir, por favor, contéstalo. Sí, Daniel, en tu opinión, ¿qué opinas? ¿Qué papel juega atención para el mundo invisible? ¿Y por qué todos luchan por atención? Puede ser que en un máximo porcentaje esas entidades que tratan de interactuar con nosotros y nosotros tratamos de interactuar con ellos, para mí, en pocas palabras, es que en su mayoría no son conscientes de que han desencarnado. No son conscientes que están vagando y siguen ahí, en el enclave donde se hallan, y para mí eso es el máximo porcentaje de los sucesos. Ahora, que hay otros tipos de sucesos que para mí personalmente pueden ser seres acompañantes nuestros, voces acompañantes, hay una diferencia. Para mí los seres acompañantes es familiares. Puede ser algún abuelo, alguna abuela, algún ser querido que te está acompañando por lo que fuere. Pero luego hay voces acompañantes en las cuales un servidor ha estado en Guadalajara y este mismo servidor ha estado en Murcia, que hay mucha X distancia de kilómetros, y para mí he escuchado la misma voz pronunciarse. La misma. Tranquilo, Dani. Tranquilo, tranquilo, Nani. Yo me llamo Daniel, pero solamente había una persona en mi vida, que me decía Nani. Y me decía, tranquilo, Nani. Y yo he escuchado esa voz acompañante. Y son casos que pueden venir en un momento exacto, por lo que fuera una necesidad, como te dije anteriormente, de mi invitada en el libro de Relatos Paranormales, un momento de sufrimiento que necesita lo que es ese arropo, ese abrazo, esa presencia, aunque no la visualicen, pero hay casos y casos. Estoy recordando ahora mismo una persona que, por poner un ejemplo muy, muy general, así empiezo en Relatos Paranormales y gustosamente lo menciono aquí en alto. Hay casos, muy definidamente lo voy a mencionar, lo voy a comentar, hay casos que tú estás hablando con X personas en un grupo de 4 o 5, no te hablo ahora de investigación, te hablo del trabajo, en la calle, lo que fuere. Sale de que una persona ha visto a una amistad, ha visto en su cama, ha visto una sombra pasar, o ha escuchado una voz en directo en su propia casa o en la casa del pueblo, y
empieza ya siempre uno en el grupo a decir, bueno, tú, eso, ¿qué pasa? ¿Que crees en eso de los misterios? Lo mismo es que habías bebido o estabas mareado, por hablar finamente, ¿vale? Aunque creo que se me está entendiendo. Que no le toma en serio a sus palabras y al revés, quiere bromear a razón de lo que está diciendo esta persona. Pero esta persona lo mismo está abriendo su corazón, su confianza y nos está expresando a este grupo un problema que él tiene o una experiencia que ha vivido que es para él, considera inexplicable. Bueno, pues el que no puede callarse, que es Daniel Barrios, coge y dice, mira, yo creo a esta persona lo que está mencionando y ¿por qué no? Porque tú no lo hayas vivido o no quieras contárnoslo, no quiere decir que no sea cierto lo que está diciendo él. Así que menos bromear, vacilar y que siga contándonos lo que sucedió. Y tratar de hacer alguna preguntilla más para intentar entender cuál es su duda, el problema que él no entiende de lo que ha visto, escuchado, oído u olido. Bueno, pues, ¿te puedes creer, Olga, y todos tus seguidores, que pasa una semana y esa persona que antes bromeaba, que se quería reír de la otra, a mí me ha cogido a solas y me ha dicho, oye, Dani, tú vas a enclaves, ¿no? Tú eres, como se dice vulgarmente aquí en España, tú eres el de las psicofonías, ¿no? O sea, parafonías, psicofonías, obtener registros parafónicos. Digo, sí, digo, a mí me gusta ir a experimentar a los enclaves y obtenemos cosas, como hemos estado hablando hoy contigo, Olga. Y coge y dice, oye, es que a mí una vez me pasó hace poquito, porque falleció mi madre. Bueno, pues resulta que estando en la cama, yo no sé si era un sueño o no era un sueño, pero abrí los ojos y vi a mi madre y a mi padre fallecidos y detrás estaba mi tía y mi abuela. Y es que mi madre y mi padre se estaban despidiendo de mí, diciéndome, tranquilo, estate tranquilo. ¿Qué es lo que pasa con estas cosas? Quien quiera entender, que entienda. Esa persona quería reírse de la otra, contando un caso normal, vamos a decir entre comillas. Pero él, el que quería reírse, para mí personalmente lo único que quería poner es un escudo, porque estos casos le dan miedo, le dan respeto, porque ha vivido fenómenos que para él, en su psique humana, son inexplicables. Pero él lo pone en duda si fue un sueño o no fue un sueño. No afirma en ningún momento lo que sucedió, pero tiene muy claro, ¿sabes el qué? Que a partir de esos momentos se quedó tranquilo y dejó de sufrir tanto el recordar y recordar constantemente a su madre. Para que vea lo que es la sociedad en la que estamos. Bueno, gracias, Daniel, de verdad. Y tal vez te gustaría decir algo para toda la gente, un mensaje. Pues en pocas palabras creo que justamente viene acorde con esto que acabo de comentar. Para resumirlo todo, si vais a enclaves, por favor, respetadlo. Quienes nos dedicamos al mundo de la parapsicobiofísica, vamos con todo el respeto e intentamos interactuar con lo que quiera que haya allí, con lo que fuere, las entidades posibles que se hayan, pero con el máximo respeto. He escuchado a personas decir boberías dirigiéndose a esas posibles entidades que nos estaban respondiendo. Para mí eso es simplemente para levantarse y irme del sitio. No lo hice por educación, porque habían otras personas que me llevaban muy bien y por compromiso me quedé. Pero, por favor, haya lo que haya, ese mundo invisible, respetarlo, ya que vais a ello. Y lo que es la estructura, la edificación, respetarla. Respetarla y así se mantendrá en pie durante más décadas. Y quien quiera creer, que crea, pero yo no tengo problemas personalmente, pero creo que lo que tendríamos que hacer todos es respetarnos, abrir nuestros pensamientos, que hay otros mundos, hay que creer más y si no quieres creer, no creas, pero respeta a los cuatro locos que hacemos esto, que lo mismo no estamos tan locos, pero sobre todo, respeto. Eso es lo máximo que quiero decir. Respeto porque a mí no me afecta personalmente, pero a otras personas les puede cohibir de hablar en alto y decir las cosas que ha vivido, a razón del ejemplo que di anteriormente. Pero
esa es la frase que siento hablando de la causa paranormal y la digo de nuevo. La causa paranormal es tan inteligente que actúa cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Con lo cual, para mí, es real 100%. No estamos solos. Muchas gracias, Daniel. Es realmente un honor de hablar contigo. Muchas gracias por compartir tales relatos muy interesantes. Y esta información es realmente muy importante y útil para saber. Para cada uno sabe que el mundo invisible existe. Para cada uno sabe que cuando enfrenta con el mundo invisible no hay que ponerse en emociones, ¿no? Y hay que cuidar a sí mismo tal como cuidar a su prójimo. Gracias. Muy bien, Olga. Pues he de reconocer que me lo he pasado muy bien. He disfrutado en esta entrevista tan seria como has hecho y un orgullo personal haber estado aquí en vuestro programa. Así que nada, mil gracias y nos vemos cuando queráis. Saludos.